buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados. Un placer, inmenso placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Aquí estamos en compañía de Elías Ruiz Matú, el mejor. Don Elías. Buenas tardes, don Freddy. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, hoy es como un lunes martes. Es un martes, pero entonces empieza la semana laboral un martes. Estamos a 17 de agosto del año 2021. Tú no sabes de qué yo me río. ¿De qué usted se ríe? Yo accidentalmente estoy buscando esta mañana algo y me cruzo. Hoy es el día de los animales sin hogar. Y me llama la atención, y cuando hago hacia la página del perro rialengo. Hoy 17 de agosto. Porque, oye, ¿qué pasa? Pero oye, los animales sin hogar. Perro realengo. Pero que me vean, don Freddy, nosotros somos la única nación que tiene su raza de perros. El virulai. El viralata. Porque tú sabes que el viralata, el rialengo, el perro callejero, para cotejarle la cosa, esa no le pusieron firulai. Firulai, en las redes sociales está Firulai. Pero debemos decirle, don Freddy, que hay un grupo ahora de protectores de animales. Atención, Edwin. Así es. Consígueme el firulai de la Puerta del Conde o el firulai de la Guardia en Dajaba. Míralo ahí. Pero mire, debo decirle que hay un grupo de protectores de animales, de firulais, que en el Mirador Sur, por ejemplo, que yo soy muy asiduo, hay varios perros que ya le ponen collares. Sí, lo vacunan. Lo vacunan, sí, lo llevan a la veterinaria, lo bañan, lo desinfectan. Y vuelven y lo sueltan. Y vuelven otra vez y lo sueltan. En su hábitat. Le llevan alimentos. Y yo quiero que usted vea, don Freddy, esos viralata no parecen viralata, ya parecen claro. Y me parece una buena labor eso que se hace. Debo decirte que varias instituciones y gente particular que están haciendo ese trabajo. En las Fuerzas Armadas se hizo, Elías. ¿Por qué? Porque cada cuartel tiene, ahí está el firulai de la frontera, es el de la frontera. Esa puerta vieja la cambiaron la semana pasada. Sí. Hicieron una puerta que costó 8 millones de pesos. Muy bien. Pero bien bonita. Sí. Pues te digo que entonces las Fuerzas Armadas detectó que en todos los cuarteles y campamentos hay perros que son de la casa. Sí. Y entonces hicieron un programa de vacunación a partir de ese firulai de Dajabón. Pero muy bien. Yo creo que yo no soy de los que defienden los animales, nada de eso, y no estoy en ninguna organización. Pero elogio el trabajo de esas personas que sí lo hacen. Y entonces al pan y al vino. Don Freddy, hemos tenido el fin de semana mucha agua. Sí. A propósito del paso la semana pasada de Fred y de este fin de semana de Grace, que finalmente se redujo a depresión tropical y aquí cayó una agua considerable. Lo que se esperaba era que ayer lunes hubiese mucho más agua todavía. Tenemos en línea a Juan de la Rosa, que es de la Oficina Nacional de Meteorología, y nos puede orientar de qué está pasando a raíz de esta situación. ¿Y por dónde anda? Pregúntale por dónde anda Grace. ¿Por dónde anda Grace? Buenos días, Dios, buenas tardes. Claro que sí, muy buenas amigos. La tormenta tropical Grace continúa alejándose de nuestra área. En el transcurso de esta tarde continuará la mejoría en las condiciones del tiempo a medida que esta tormenta continúa alejándose de nuestra área, y también por el ingreso de una masa de aire más seca y con partículas de polvo sahariano. Sin embargo, algunos nublados ocasionales con chubascos dispersos ya se están dando sobre el noreste del país y la cordillera central principalmente. Para el día de mañana, las condiciones meteorológicas van a estar dominadas por esta masa de bajo contenido de humedad y con moderadas concentraciones de polvo sahariano
por lo que va a predominar un ambiente mayormente soleado, caluroso y de escasas lluvias sobre gran parte del país. No obstante, los efectos de arrastre de humedad que provoca el viento y los factores locales de calentamiento diurno van a estar provocando algunos chubascos dispersos en horas de la tarde sobre puntos de las regiones noreste, el sureste, incluyendo algunos puntos del Gran Santo Domingo y la cordillera central. En cuanto a las alertas meteorológicas, debido a la reducción de las precipitaciones sobre nuestro territorio, la UNAMED decide descontinuar los avisos y mantener bajo alerta solamente 15 provincias. Y en cuanto al oleaje sobre las costas de nuestro país, en la costa atlántica no hay actualmente ninguna restricción para las embarcaciones. Sin embargo, la costa caribeña se encuentra una restricción de navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro por viento y olas anormales. En resumen, la tormenta tropical Grace continúa alejándose del país y tenemos buen tiempo relativamente con partículas de polvo sahariano. Eso es todo en cuanto al tiempo. Desde la UNAMED, Juan de la Rosa les informó. Muchas gracias, de la Rosa. Muy bien. Sí. Excelente reporte. Mire, sobre lo que son las consecuencias, lo que no ha dejado la tormenta Grace es inundaciones, cerca de 3.700 personas desplazadas de sus hogares, entre 7 y 10 viviendas destruidas, varias dañadas, un puente que se cayó en la carretera sur entre Neiva y Barahona, y los mayores daños estuvieron por ahí. Por eso sí. Hoy justamente el Poder Ejecutivo dispuso que el ministro administrativo de la Presidencia, en compañía de técnicos del COE, Defensa Civil y otras instituciones que tienen que ver con la ayuda social, se desplazaran a una reunión a Barahona para evaluar los daños y proceder a enmendarlo, corregirlo y ayudar a esa gente que quedó, que se afectó. De todas maneras, yo pienso, Elías, que para la magnitud que tenía Grace, que llevó a las autoridades a decir, la gente que está de fin de semana que regrese el domingo, porque las lluvias pudieran ser no amigables. Ocasionar problemas en la carretera, de personas que viajan. Y entonces la gente, yo mismo, que tenía familiares, le dije, mire, recójanse, no salgan. Y a uno que estaban por allá, por el Cibao, le dije, regrese el domingo, atendiendo a ese llamado. Sin embargo, yo trabajé el domingo, el lunes. Ayer lunes, sí. Sí, y hubo una jornada de lluvia intensa desde las 4 de la mañana como hasta las 9 y media. Llovió muchísimo ahí. Sí. Pero después de las 10 de la mañana aclaró y el día estuvo llevadero. Volvió a caer un poquito de agua en la tarde, pero sí, no... Llovió, pero no tan intensamente, sí. Por lo menos aquí en el Distrito Nacional. Y hablé con mi amigo Hernández Vargas de Santiago, un corresponsal que yo tengo allá, y me dijo, mira, aquí en Santiago ha llovido muy poco, y yo vengo de la línea noroeste y para allá tampoco ha llovido. Di que la capital se está cayendo de agua, me dicen. No. Digo, yo aquí llovió un poco, pero ni tantísimo. Donde llovió fue en Barahona. Barahona, de San Cristóbal para allá. Zona sur, exactamente. Donde hubo desborde de ríos, arroyos y cañadas, que había un desborde de una parte, que a esa zona le dicen, creo que es la playita de Barahona, que, óyeme, pero debo decirles que afortunadamente
Ahí hubo destrucción de algunas viviendas. Usted sabe que el agua cuando viene torrencial se lleva muchas cosas, pero gracias a Dios no hubo desgracias humanas, no hubo muertos, por lo menos ahogados en esa zona. Lo que sí, hubo destrucciones y por eso entonces decía don Freddy, fue el gobierno en pleno, el ministro administrativo de la presidencia tenía una convocatoria, creo que era para las 11 de la mañana, don Freddy, allá en Barahona, para reunirse con las autoridades, determinar qué fue lo que se destruyó. Y entonces, mira, ahí está, por ejemplo, las imágenes exactamente de lo que ocurrió allá, mírenlo allá. Eso es exactamente, óigame, eso parece un río. Y eso era simplemente el desborde de una cañada. Entonces, lo que le quiero decir es que sí, las aguas fueron torrenciales, pero en la zona sur del país. Los acontecimientos en cuanto a lo que tiene que ver con este fenómeno atmosférico de Grace, podemos decir que gracias a Dios en la República Dominicana hubo pérdidas, hubo daños, pero materiales, no humanos, hasta el momento. Es lo que ha dicho el Centro de Operaciones de Emergencia, que por cierto, don Freddy, estuvo muy activo el fin de semana, sí. El Centro de Operaciones de Emergencia. Vi que No, los diputados cogieron para allá. Espérate. Ajá. Yo hablé con Mendy Yo también, sí. el viernes, el sábado, el domingo y ayer. Y me dijo, tengo 4 días que no voy a mi casa, me dijo ayer. Sí. O sea, amaneció ahí con toda su guardia y dice, este teléfono no se ha parado de sonar. No, le digo que, bueno, él fue que hizo la alerta que usted decía sobre el aspecto de la carretera, porque el director del Intran lo llamó, el señor Rafael Arias, es que se llama, y le dijo, oye, ayúdame con el asunto de la carretera, porque si el lunes es la entrada de Grace, mucha gente va a querer regresar el lunes de fin de semana y eso me va a crear un problema en la carretera de accidentes de tránsito. Y debo decirle que la gente obtemperó al llamado. Mucha gente regresó el domingo. Yo conozco casos de personas que se fueron para San Juan, que se fueron para Punta Cana, que regresaron el domingo para precisamente evitar situaciones el día lunes. Gracias a Dios no hubo mayores percances, pero lamentablemente usted sabe que hay mucha gente que no obtempera, pero en este caso, qué bueno que la población obtemperó al llamado del Centro de Operaciones de Emergencia. Le decía que el presidente de la Cámara de Diputados y varios diputados fueron al Centro de Operaciones de Emergencia a decirle, óyeme, qué trabajo que están haciendo ustedes, precisamente por eso, porque viernes, sábado, domingo, lunes, señor Méndez García y todo ese personal, Edwin Olivares y toda esa gente que trabajan de la defensa civil, la Cruz Roja Dominicana, no van a su casa. No van a su casa. No pueden ir. Y eso es, miren, permanentemente asistiendo a la ciudadanía. Eso es un trabajo encomiable, señores. Que hay que tener vocación para eso. Hay que tener vocación. Sí, bueno, pues te cuento, Elías, que entre las cosas que tenemos que ver y que lo conversábamos antes del programa, está el caso haitiano. Señores, a Haití se le pega todo como al dedo malo. Ahí sí, da pena, mucho. O sea, fíjense que nosotros vamos a comenzar porque Haití ha tenido ¿cuántos presidentes en los últimos tiempos? Muchísimo. Pero es una comunidad política que no se entienden entre ellos. Por eso mataron a Juvenal Moïse hace apenas semanas. Y de eso nunca se va a saber quién lo mató. Pero ahí está la mala convivencia entre políticos allá, que no se entiende y ellos nada más conocen un solo método para resolver. Un lenguaje. Sí. Entonces, por eso ese país tiene ese grave problema de crisis política permanente. Y esa crisis política ha degenerado en una crisis social. Por eso han crecido las bandas armadas que operan allí y que son los propios políticos y los empresarios los que la forman y lo mantienen para defender sus intereses y para atacar los intereses del enemigo. Bueno, pues así la cosa.
el fiscal especial que se nombró hace apenas una semana para que le diera seguimiento a la investigación en torno a quién mató o quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de la muerte de Juvenal Moïse. El hombre renunció, ya había renunciado a la comisión anterior, o sea que eso se va a quedar así. El presidente en funciones, que es el primer ministro Ariel Henry, hizo una reunión con todos los políticos y con todos los grupos. Invitó al cuerpo diplomático y le dijo, si aparece el dinero yo puedo montar las elecciones para el 7 de noviembre. Estaban programadas para el 26 de septiembre desde el otro gobierno, del presidente Juvenal. Bueno, pues ya con la llegada del terremoto, no es factible de hacer esas elecciones en noviembre. Yo estoy seguro que no. Porque ahora todos los recursos que aparezcan es para ayuda social, para tratar de sobrellevarle la vida a esa gente que fue afectada en el sur de Haití por el terremoto, que se calculan que las cifras finales estarán entre 6 y 8 mil muertos. ¡Wow! ¿Por qué? Sí. Ahora mismo Sí. los muertos no llegan a 2.000, son 1.700 y pico. Pero hay 4.000 desaparecidos. Desaparecidos. Y entonces eso que Y los heridos. Y los heridos que también se mueren mucho. Sí. Entonces, fíjense la magnitud de ese acontecimiento. evento. Encima de esto, en Haití no llegan a 15.000 los vacunados contra la pandemia. O sea, es una situación verdaderamente muy difícil. Mire, a raíz de este acontecimiento que fue el sábado, yo sentí en mi casa como un zumbido Ajá. en el oído, sí, y yo pensé que era un malestar mío que yo tenía. O sea, oye, me parece que tengo los ojitos tapados, no sé. Pero a los minutos se me va como ese zumbido y en las redes sociales comienzan a decir, porque la gente inmediatamente comienza a escribir, sí. tembló la tierra. Digo, bueno, yo no lo sentí, pero sentí el zumbido. Pero óigame una cosa, la rapidez y la versatilidad de las redes sociales es tan rápido que a los 2 minutos yo estaba recibiendo un video de lo que ocurrió en Haití. No te lo creo, porque a mí me pasó lo mismo. Un video de uno que estaba, se veía que estaba sofocado y decía, desesperado, dónde ocurrió la tragedia, qué había pasado, que había muchos muertos, que sabía mucho. Hasta ese momento, nadie pensó que el evento era tan mortal. O sea, todo el mundo pensaba, bueno, que había destrucciones de muchas viviendas y se veía, principalmente, una catedral, una iglesia, donde habían acudido muchas personas temprano, en la mañana del sábado, a las 7 de la mañana, pero gracias a Dios ahí no hubo una desgracia, porque la gente salió de la iglesia. Pero mire, tiene una cifra de que son 200 muertos al mediodía. En la tarde dice que son 300 y tanto, y a las 6 de la tarde ya estaba por 700. Digo, no, pero la situación es difícil. No, pero los muchos son los desaparecidos. Desaparecidos. Esos son los muchos. Especialmente. Entonces, mire, hay muchos teóricos sobre el aspecto de las placas tectónicas, de lo que, por qué razón en esa zona específicamente han ocurrido esos movimientos telúricos. Cuando tú dices hay muchos teóricos, tú te refieres en particular a Osiris de León. Porque ese es mi orientador, yo me oriento con él. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo respeto a Osiris de León. No, yo también. Porque es un ingeniero, geólogo, que sabe de lo que está hablando. Sí. Lo que pasa con Osiris de León, mi amigo y amigo suyo de muchos años, que él está sobreexpuesto. Debo decirte que la amistad mía y de Osiris se remonta
a la Escuela de Geología y Mina que tenía la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, y Osiris del primer grupo de ingenieros de esa, Bueno, la primera promoción. bueno. Pero él está muy sobreexpuesto. ¿A qué se llama sobreexposición en la comunicación? A una persona que sale en todos los medios. Pero a él le gusta ese atletismo, él lo disfruta. Lo que pasa. Él lo disfruta. Pero además de eso, usted diría, bueno, pero hay otra persona que puede hablar como Osiris de Y la León. gente, los medios lo buscan. Eso, Los medios lo eso buscan. es tan simple, eso es tan simple. Pero a Osiris de León hay que respetarlo en cuanto a lo que tiene que ver con esos aspectos. No, yo no me refería a Hay Osiris. una estación que lo ha aprovechado mucho, que es la Z. Ah. Él no es exclusivo de ellos, pero ellos lo utilizan mucho. Y esa emisora se escucha mucho en el sí. país y en todo el país. Entonces eso te dice a ti. Pero en términos generales, no me refiero a Osiris de León. Osiris de León lo respetamos, entendemos que hay una sobreexposición suya, pero eso también, eso es respetable. A quienes me refiero es a muchas personas, ¿no? Que si es arcillosa la tierra, que bueno. Lo que yo le puedo decir, porque yo fui a Haití en el año 2010 cuando ocurrió el terremoto aquel, Y tú no te quieres recordar de eso. don Freddy, eso es feo para la foto. Y usted nota que las casas, las estructuras no son mal construidas porque tienen las edificaciones tienen varillas que son lo que sostienen, pero un terremoto no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que esas viviendas y esas casas y esos edificios no se construyeron con el sistema antisísmico. Que aquí... No, pero además, Elia, hay un motivo fundamental. Porque es el país más pobre de América. Sí. Y entonces la pobreza consiste en que la gente no tiene recursos. Cuando hace una casita, la hace sin plano, sin nada y con lo que aparezca de materiales. Que aquí hay muchos barrios así. O sea, y aquí hay muchísimos barrios Aquí hay así. muchos barrios que construyen. Fíjate que en Japón y en Taiwán hay un movimiento sísmico increíble y se han dado sismos de 8 grados. Pero las edificaciones no se caen. No. Porque tienen una construcción para Sistema resistir. antisísmico. Aquí hay un ingeniero que es experto en ese tema, que yo lo entrevisté hace más de 10 años y todavía está por ahí, que se llama Leonardo Reyes Madera. Seguramente usted ha escuchado yo sobre sé él. quién. Un hombre que sabe sobre eso. Estructuralista. Estructuralista y Sí. sabe sobre ese sistema. Y él dice, de hace muchos años, que aquí hay que comenzar a construir, y de hecho hay ya muchos edificios construidos aquí en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo y en Santiago con el sistema antisísmico. Y eso existe aquí en el país. Pero también, lo que usted decía sobre la pobreza, aquí hay barrios que una persona tiene una casa y ahí comienza a construir una segunda, una tercera y una cuarta Sí. encima de una casa que fue construida solamente para una planta. Eso hay que ir viendo en la República Dominicana, que no nos puede agarrar asando batata, como dice comúnmente el dominicano. Cuando la barba del vecino se quema, don Freddy, usted pone la suya En remojo. en remojo. Vamos a la pausa. Bueno, pasó el día de ayer que era feriado y habían dos motivos de qué hablar. Primero, el 158 aniversario de la Guerra de Restauración, un hecho histórico que yo considero que está subvalorado. La dimensión de ese acontecimiento no está a la altura de otro que le dan más realce. Fíjate, Elías, que lo que pasó con la restauración fue que después de la independencia en 1844,
el país volvió a manos de España. Sí. Y en manos de España, durante 16 años, comenzó a gestarse el movimiento restaurador. Comenzaron los planes de la guerra restauradora. Y eso se logró en 1863. Y se recató la independencia. Sí. Pero se llama restauración. Claro. Entonces ahí participó gente de mucha valía y fueron muchas las batallas que hubo que dar para conseguir la restauración de la República. Ahí se destacó como hombre clave Gregorio Luperón, Cayetano Hermosén, Cayetano Hermosén, Benito Monción, Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Sí, en fin. Una pléyade. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? a eso se le ha dado poco realce en la historia del país. Y Efeméride Patria tiene que trabajar esa parte. Aquí nada más se menciona el 16 de agosto como cosa importante cuando se va a instalar un gobierno. Mira, a mí me gustó algo que me ocurrió hoy. Porque usted sabe que nosotros tenemos muchos inmigrantes venezolanos. Y uno de ellos me abordó en el día de hoy y me dijo, venga acá, pero ¿qué es la restauración de qué? ¿Es de ustedes la restauración indígena? ¿Qué? ¿De qué se trata? Y es bueno que se explique precisamente eso. Cuando Pedro Santana anexa la República Dominicana a España, luego de que nosotros ya desde 1864 hasta 1861 estábamos acostumbrados a nuestra libertad, a nuestra dominicanidad, a nuestra identidad, Pedro Santana hace creer a la corona española que nosotros queríamos la anexión, que los dominicanos todos estábamos de acuerdo con eso, porque había una situación económica fuerte en la República Dominicana. Y Pedro Santana, que más que por los asuntos colectivos, era por sus problemas económicos personales, que mete a la República Dominicana y entre un régimen militar. Pero a tal punto de adyección de Pedro Santana, que él se hace vicegobernador, lo nombran vicegobernador, y qué bueno que lo aperrearon como vicegobernador. Bueno, pues te cuento, Elías, que eso pasó así. Se le dio más importancia a el primer aniversario del gobierno de Luis Abinader, el primer año del periodo constitucional de 4. Y los medios de comunicación estuvieron cargados de cuanta historia de las diferentes instituciones, diciendo lo que hicieron, lo que van a hacer, prácticamente una rendición de cuentas. Y todos los ministros desfilaron por los medios, se hizo un trabajo de promoción de lo que se ha hecho. Y de verdad que para haber encontrado el país en medio de una crisis sanitaria, el gobierno hizo mucho para rehabilitar los hospitales, para equiparlos, para motivar a los médicos, para conseguir y encontrar la vacuna, hacer el programa de vacunación. Y hoy República Dominicana tiene una positividad diaria del 2%, Elías. Increíble trabajo, cómo ha funcionado la vacuna. Sí. Menos de 100 contagios en el boletín de hoy y 0 muertes de los 17 días que van de agosto. Tenemos más de 10 días con 0 muertes. Y eso es muy bueno. Por contagio. Entonces, ese trabajo, qué bueno que se destaca, porque yo pienso que ese es el principal logro del gobierno de Luis Abinader. Haber salvado en parte el año escolar también fue importante, fue un trabajo arduo, bonito, y que deja una semilla que va a fructificar en el futuro. Y también haber rescatado el turismo como soporte de la economía. Entonces yo le doy buena nota a Luis Abinader en su primer año y le reconozco una excelente calidad gerencial. Él ha sabido encabezar un equipo de trabajo
que hizo el trabajo, tuvo buen desempeño. Yo pienso en ese aspecto lo mismo. Solamente le adheriría a eso, que él también ha tenido un acercamiento. Me encantó un video que vi hoy, cuando él se trasladó a San José de Ocoa. San José de Ocoa Eso fue el viernes y durmió allá. en San José de Ocoa, ¿verdad? Que hace un frito allá. Y en ese trayecto, cuando él va subiendo a la loma, se le acerca un grupo de personas y quieren hablar con él. Y él parece que la escolta, como que querían como sobre. Y él le decía, déjala, déjala, déjala. Y la gente se acercó a él, presidente, gracias por venir para acá. Y don Freddy, cuando llegó de allá para acá, se desmontó y comenzó a hablar con la gente. Sí. Y doña Raquel, me le saluda a doña Raquel, y dice él, ¿y a cuál de las dos Raquel? Porque son dos Raquel. Y conversó con la gente, cual persona, un ciudadano común. Entonces, ese acercamiento, ese ser humano que hace doña Raquel y él ante la población es elogiable. Ahora bien, ¿qué nosotros criticamos del gobierno de Luis Abinader? Muchas cosas. Hay que decir que en el aspecto del manejo de la crisis ha tenido que terciar con un COVID-19, con el programa de vacunación, con el programa de... viene la fiebre porcina africana y viene los huracanes y todo eso. O sea, ha tenido muchas cosas. Muchos obstáculos, sin embargo ha tenido buen desempeño. Buen desempeño. Ahora, ¿qué yo critico del gobierno de Luis Abinader? Las tantas promesas. Ya está bueno de promesas, se trata de hechos. ¿Qué ha pasado? Bueno, que hay muchas cosas que él ha anunciado que no se ha dado ni siquiera el primer Picasso. El asunto del proyecto de Pedernales. Pero espérate. Lo llevo al paso. Sí, porque recuérdate que si estamos en medio de una crisis sanitaria y todos los recursos hay que volcarlos hacia esa parte, tú no puedes entonces reclamar, no, espérate, estamos resolviendo el principal problema. Bueno, pues es un asunto de prioridad. Pues entonces que no haga los anuncios, don Freddy, porque la gente está en expectativas. Óyeme, eso de Pedernales, la presa de Montegrande que arrancó la semana pasada porque salieron unos camioneros diciendo que le debían 25 millones de pesos. Un asunto ahí de Manzanillo, que la carretera de la autopista Duarte, que la ampliación, mira, Elías, que la circunvalación de Baní, que la circunvalación de Azua. Mira, ya, si tú quieres saber lo que hay, lo que va a haber, espera el discurso de mañana. El presidente habla mañana, ya están preparando la Pero tarima. Que no me vengan con promesas, don Freddy, ya, que no estamos en campaña. Son promesas esperanzadoras. Vamos a la pausa comercial. Mavalo, comienza a pagar. Bueno, pues complaciendo a Mavaro, le decimos que espere el discurso de mañana del presidente Luis Abinader y que se prepare, que está pendiente de ese asunto. Él debe una caja de vino a usted y una caja de rosado a mí. Sí, así que ya lo sabe. Elías, sobre el asunto de lo que acapara la atención de la prensa internacional es el avance relámpago del talibán hacia apoderarse nueva vez del poder de una forma prácticamente pacífica, porque se esperaba una guerra cruenta. Sin embargo, el que oyó el discurso de Joe Biden en el día de ayer se dará cuenta que fue el ejército regular de Afganistán que no quiso darle la guerra al talibán. Estados Unidos llegó allí en el 2001, invirtió muchísimos recursos tecnológicos, armamento, para capacitar el ejército local, para cuando ellos se retiraran, ellos tuvieran capacidad de garantizar el orden del curso que llevaba ese país. El talibán supo resistir en la oposición y tenía 2 años negociando la retirada de Estados Unidos y de allá. Eso comenzó
en el gobierno de Donald Trump durante una ronda de 10 negociaciones. Estados Unidos prometió retirarse en mayo del año pasado, no pudo, y en abril de este año comenzó a retirar sus soldados. Y a la medida que se retiraba, el talibán iba avanzando, conquistando las 34 provincias que tiene Afganistán. Así la cosa, en el pacto que ellos firmaron para que Estados Unidos se retirara, está que ellos van a fomentar un gobierno amigable, que no habrá venganza, que va a haber una amnistía para todo el mundo, que van a incorporar las mujeres a su gobierno, porque las mujeres ya no tienen derecho. Y así la cosa, toda la comunidad internacional lo que espera que esas no hayan sido mentiras y que ellos respeten los derechos humanos y no vuelvan a ser el nido del terrorismo internacional como lo fueron en el pasado. El presidente Joe Biden se ha hecho responsable del retiro de su tropa, dice que eso fue pactado y programado así, y ha dispuesto un fondo de $500 millones para los refugiados que están saliendo masivamente de Afganistán hacia los países vecinos, hacia donde puedan salir. El rebusque en ese aeropuerto no es pequeño. No, yo tratando hay de muchas imágenes ahí que mucha gente me preguntaba, me decía, pero ven acá, pero ¿qué es lo que significa eso? Y yo le hacía referencia a un amigo nuestro, un técnico, que nos estaba preguntando, por ejemplo, ahí están las imágenes, y yo le decía que en el año 1965, luego de esos acuerdos que se llevaron a cabo por la embajada norteamericana aquí, la Organización de Estados Americanos y todo eso, con los rebeldes aquí, ¿usted sabe cuál fue parte de los acuerdos? Que se fueran al exilio. Sí. Y se abrieron las puertas para otorgarle visa a muchos dominicanos que se fueron a vivir para Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, eso ocurre cuando estas personas que todavía no tienen la confianza, que decía don Freddy, de que estos talibanes iban a venir ya no con una estrategia bélica, sino más bien para una gobernanza, para una gobernabilidad, entonces se quieren ir de Afganistán, de Kabul específicamente. Pero está claro, don Freddy, lo que usted decía. O sea, esto no fue una ocupación militar. Se fueron apoderando de sectores alrededor de Kabul y luego entonces entran a Kabul pacíficamente, sin tirar un tiro. Sí, sí. El expresidente se va al exilio sin tirar un tiro y entonces Estados Unidos hace un acuerdo para retirarse ya finalmente de Afganistán. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar esa retirada, don Freddy? Sí, ellos tienen 5.000 soldados en el aeropuerto y están haciendo las operaciones de evacuación de todo el personal de los países de Occidente que quieran salir. Exacto. Entonces eso va a durar un tiempo. 14 meses específicamente. Además de los 5.000 que estaban, enviaron 1.000 marines más. Sí, 1.000 marines más. Entonces son 6.000. ¿Para qué? Bueno, para estratégicamente ir sacando a las personas que se quieran ir. Sí, sí. Pero el que se quiera quedar se puede quedar. Se puede quedar. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo creo que finalmente a Estados Unidos y al mundo le conviene que haya paz en esa parte del mundo, que no necesariamente haya que tener muertes. No, pero para poder debo llegar decirte que a un acuerdo. el talibán que ha llegado al poder ahora no es el mismo talibán del siglo pasado. Exacto. Y de principio de siglo, de este siglo. Ahora es un talibán moderno que ya tiene delegado en Naciones Unidas. Exacto. Tiene uso del internet masivamente. Ellos lo que no quieren es que la mujer de Afganistán utilice las modas y el estilo de vida occidental. Simplemente. Simplemente eso. Pero en el caso que nos ocupa, pueden ocupar también, valga la redundancia. Ellos le han algunos ofertado cargos. que se integren al gobierno. Don Freddy, hemos terminado la jornada del día de hoy. Hasta mañana. Gracias compañero. por estar con nosotros. Nos vemos mañana, si Dios quiere.